Buenos días, hermanos. Bien, como se había mencionado ya, la lectura de la palabra de Dios está primero en el Salmo 78, versículos 6 al 8. Es un salmo de un músico llamado Asaf, que trabajó en la casa de Dios, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dice. Bien dice así la palabra del Señor. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y también vamos a leer el versículo número 1 del capítulo 12 del Salmo de David. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Amén. Pero muy buenos días para todos. Es una alegría llegar a este hogar espiritual y un hogar muy especial. Tengo varios amigos acá y ahora los veo a varios de ellos. Pero por sobre todas las cosas, agradecerles también la invitación y poder compartir en esta mañana un mensaje que en los últimos tiempos Dios ha estado golpeando y mostrándome para poder de alguna manera despertar algo que Dios espera de todos nosotros. Leímos esos dos pasajes de la palabra de Dios y yo quisiera complementar con dos textos más. En el Salmo 101, verso 6, también David escribe y dice así: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Años después, el apóstol Pablo escribió en la primera carta a Timoteo, en el versículo 12, y declaró lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Alguien dijo que Dios, más que impresionarse con nuestros éxitos, se impresiona con los hijos e hijas que son fieles a Él. Repito, más que el éxito para este mundo, para Dios, una persona exitosa es una persona fiel que le sigue a Él. Podríamos decir que nuestra generación no se caracteriza por ser una generación súper fiel. Es una generación infiel. Pero ¿cómo podríamos definir fidelidad? Y aquí quiero que presten atención, porque fidelidad yo la defino como la trayectoria desde que uno conoce a Cristo como Salvador en firmeza, lealtad y estabilidad en todos los aspectos de la fe. Es una trayectoria que puede ser la trayectoria plana, que puede ser la trayectoria como una constante que va creciendo, o que puede ser algo que partió y como el cometa Halley nunca más lo vimos. Qué importante que es la fidelidad. A lo largo de la palabra de Dios y en el Antiguo Testamento tenemos algunos ejemplos, simplemente tres que extraje. Por un lado tenemos a Abraham, que fue llamado amigo de Dios, en quien Dios les dio toda la promesa. Tenemos a un Moisés, uno de los más grandes profetas, llamado el manso, pero el gran líder de Dios. Y tenemos a un David, que fue este pastor que nos dejó muchos textos que hablan la importancia de ser fieles a Dios. En particular, cuando leyó mi querido hermano el Salmo 78, ahí tú puedes ver dos generaciones. Una generación que fue rebelde, desobediente y contumaz,
y esa generación murió en el desierto. Pero Dios le advierte a la nueva generación, no sean como sus padres, que nunca dispusieron su corazón para conmigo, ni fueron fieles para conmigo. Y creo que este es el mensaje que nos toca de generación en generación y deberíamos tomarlo. Hay ejemplos en la palabra de Dios que pagaron muy duro su infidelidad. Pero también Dios le advierte a la nueva generación, vas a ir a la tierra prometida, pero no debe ser. Debe ser con un corazón tierno y fiel para conmigo. Podemos ver que mientras el Señor estuvo en esta tierra, Él también exaltó la importancia de ser fieles. En Mateo 24 da una parábola del siervo fiel y en Mateo 25 también habla de los siervos que fueron o que recibieron talentos. Es una parábola maravillosa que la aplicamos obviamente espiritualmente, pero también lo puedes aplicar como administrador. Dice que le dio 5 talentos a uno de sus siervos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y le dijo, negociad entre tanto que vengo. Y el que tenía 5 pudo producir otros 5. Y el que tenía 2 produjo 2. Para el primero Dios le dijo, buen siervo y fiel. Al segundo también duplicó. Pero el otro enterró el talento, yéndose como alguien diría, como Juan Segura. Por lo menos voy a tener este talento cuando venga mi Señor. ¿Y saben lo que pasó? Lo que pasó fue que cuando llegó el Señor, no solamente no le dijo bien, buen siervo y fiel, sino que le dijo malo y negligente. Si sabías que yo recojo donde no sembré, pues así le había dicho él, con mayor razón tendrías que haber negociado, entregado a los banqueros, hacer algo con tu talento. A propósito, un día Dios muy pronto va a volver y también te va a pedir tus talentos a ti. Y también te va a pedir tus dones. ¿Qué has hecho con ellos? Bernabé, estando allí en el libro de Hechos, este pasaje, fue a la iglesia de Antioquía. Y lo que les propuso Bernabé es lo que yo les quiero proponer hoy a través de mi mensaje. Dice que Bernabé les exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. Hechos 11:23. Con propósito de corazón permanezcamos fieles. Hoy les compartí a los hermanos, cuando tú sales de la iglesia, cuando ves todo lo que nos está pasando, cuando ves este mundo, eso enfría, desanima. Pero si hay algo que nunca te va a desanimar, es que tú seas fiel a Dios. El que anda en el camino de la perfección, ese me servirá. Pero también quiero decirles algo, a ese bendeciré. Dios bendice la fidelidad. 4 cosas que a lo largo de mi vida yo he notado en hombres y mujeres que son fieles a Dios. Estas 4 cosas no podemos encerrarnos que son solo eso, pero también puedo decirles sí que es un común denominador. Cuando yo veo a un hombre o a una mujer fiel, estoy seguro que estas cosas están en su vida. En primer lugar, un hombre o una mujer fiel ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Ama al Dios por sobre todos los dioses. Ama al Señor de señores. Ama al omnipotente, al omnisciente. Para ella o para él, esa persona, Dios mismo, es tan grande que no lo puede describir en magnificencia, en majestad. Es así Dios para tu vida. El Señor Jesucristo resumió los 10 mandamientos en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amigos, el orden es ese. Es imposible que alguien que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, no ame a su prójimo. Pero hay muchos que quieren hacer algo por el prójimo, pero no aman a Dios. Amas a Dios. Para Abraham,
Tuvo un día en Génesis 15 Dios que sacarlo de su tienda y le mostró el cielo y le dijo, ahora te voy a mostrar cuán grande soy. Cuenta las estrellas si las puedes contar. Y no pudo. Ese es el Dios creador, sustentador de todas las cosas. Es el Dios que predicamos aquí. Es el Dios que quiere vivir en tu corazón. Y es tan fácil cantar. Yo he ido por iglesias y hay un coro que dice, cuán grande es Dios. Y lo cantamos a todo pulmón, pero ¿es grande Dios en tu vida? O muchas veces te confrontas a que tienes un Dios muy pequeño, porque lo miras de lejos, porque nunca te acercas. Y esto es lo que pasa con las personas que son fieles y aman a Dios. Cada día quieren estar más cerca de Dios, cada día quieren conocer más a Dios. Para Moisés significó 40 días en el monte Sinaí. ¿Qué dirías tú si tienes el privilegio de estar cara a cara con Dios? 40 días. Algunos de ustedes me dirían, me sacaría todas las dudas que tengo y yo le diría y le hablaría y le pediría un minuto porque me pasó esto, porque pasó el otro. Moisés estuvo 40 días a solas con Dios. Amigos, dice la Biblia que cuando él bajó del monte, los hombres no podían verle al rostro, porque la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, se manifestaba en su rostro de tal manera que no lo podían ver. Y a veces pienso que en la mujer o el hombre de Dios que gasta tiempo cada día con Dios, que comienza el día con Dios, que lo termina con el Señor, su rostro debería reflejar eso. Debería reflejar no solamente la gloria de Dios, la paz de Dios, la dirección de Dios, el gozo de Dios. Hombres y mujeres que buscan a Dios. Este texto que les voy a compartir, ojalá sea un texto lema en tu vida también. Isaías 26, 8 y 9 dice, de alguna manera lo pongo de esta manera, entre tanto que dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Tu nombre y tu memoria son el deseo de mi alma. El deseo de tu alma es el nombre y la memoria de Dios todos los días. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. No hay Dios tan grande como tú, cantamos. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército, no es con espada, sino con tu Santo Espíritu. ¿Cuán grande es Dios para ti? ¿Cuánto le amas? Hace algunos años tuve el privilegio de compartir con una misionera en la selva de Colombia. Su nombre es Sofía Müller. Si ustedes encuentran el libro, lean su biografía. Ella ya está con el Señor hace algunos años. Se llama Más allá de la civilización. Y ella cuenta que en 44 años pudo estar en varias de las selvas, inclusive por los terroristas en Colombia se tuvo que cruzar a la selva de Venezuela. Estando con ella, yo aprendí una cosa y pude ver a esta mujer fiel. Empezábamos el día a las 5:30. Ella tenía una carpita, era una misionera soltera, y nosotros con otros misioneros dormíamos en estas hamacas. Pero a las 5:30 nos juntábamos en la carpa, afuera de la carpa. La esperamos. Lo primero que te decía cuando te veía, te decía esto: ¿ya le dijiste al Señor cuánto le amas? 5:30 de la mañana. Ella había estado meditando. Esta mujer, hicimos un reportaje con ella. Sofía, ¿cuántas iglesias en los diferentes valles tú has abierto para los indios, las diferentes tribus? Y ella dijo, yo creo que un poco más de 100. ¿Cuántos indios piensas que han recibido a Cristo como Salvador? Y ella dijo, largamente más de 100.000. Cuando tú escuchas
a la gente ahí afuera que dice, ¿y qué de los indios que nunca escucharon? Bueno, ahí tienes un buen ejemplo de una mujer que entregó su vida a predicar el evangelio entre diferentes tribus. ¿Ya le dijiste al Señor cuánto le amas? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Rápidamente, en segundo lugar, los hombres y las mujeres fieles son hombres y mujeres pegados a este libro, la Biblia, la palabra de Dios. Son hombres y mujeres que son conocidos porque se les llamó en un momento los hombres y mujeres del libro, del único cuyo autor es Dios, del único libro que te dice la verdad absoluta. Escuchó bien la última palabra, absoluta de Dios. Del único libro que transforma vidas, la palabra de Dios. Dice Pedro en su segunda carta, tenemos la palabra profética más segura. ¡Wow! Nada te puede mover. La palabra de Dios te anima, te alienta, te enseña, siempre y cuando tú y yo hagamos como el profeta Esdras. Esdras 7:10 dice que él preparó su corazón para inquirir, indagar, investigar en la palabra de Dios. Segundo, para estudiarla. Tercero, para enseñarla. Ese es el orden. Nosotros podemos ver que tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra más poderosa. Tenemos la palabra más penetrante. Como dice Hebreos 4:12, que penetra como espada de dos filos. La palabra de Dios. ¡Qué tremendo! A veces, amigos, no es necesario que usted tenga un gran speech, una gran predicación. Solamente haga que lean la Biblia. Y usted va a ver la reacción de la gente, porque es una palabra poderosa, porque es una palabra penetrante, porque es una palabra perfecta. Salmo 19:7 dice que la palabra de Dios convierte el alma. Convierte el alma. Estaba en lo cierto el Señor Jesús una vez más, cuando Él dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Por muchos siglos trataron de destruir este libro, trataron de quemarlo, trataron de negarlo, pero escúcheme bien, Alberto Dible está hablando 20 siglos después del valor de este libro y está entre nosotros. Y tenemos más de una Biblia quizás en casa. Alguien dijo, el libro más vendido, pero tristemente el libro menos leído. Lees la palabra todos los días, escudriñas en la palabra, te es útil la palabra, como dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16, que es útil para enseñar, para redarguir la palabra de Dios. Hace algunos años Víctor Hugo escribió lo siguiente. Él dijo, Inglaterra tiene 2 libros. 2. Shakespeare y la Biblia. Inglaterra hizo a Shakespeare, pero la Biblia hizo a Inglaterra. Mira cómo cambiaron los tiempos. Una nación fundada en la palabra de Dios. Es la misma palabra a la cual Dios nos llama a ser fieles. No importa, quizás todos vivimos vidas ajetreadas, muy atareadas, pero no dejes de sumergirte cada día en la palabra de Dios. No dejes que este libro quede allí estancado en una estantería. No dejes que las demás cosas te van ocupando el tiempo. ¿Tienes tiempo para todos los demás? Ten tiempo para Dios y su palabra. Ella te puede hacer sabio, como decía Pablo a Timoteo. No podría pasar este punto. Hay una historia de la vida real que sucedió en el año 1892, que está en el internet, de un anciano que viajaba en París en un tren. Y al lado de él iba un muchacho leyendo sus apuntes de ciencia.
El anciano no percibió lo que él estaba porque él estaba enfocado y leyendo su Biblia. Pero el muchacho se dio cuenta que el anciano estaba leyendo la Biblia. Un libro de tapas duras, tapas negras. Entonces, mirándolo por sobre el hombro, le dijo: Señor, ¿es idea mía o usted está leyendo la Biblia? Dice: correcto, sí, es la palabra de Dios. Dice: pero Señor, usted debería saber que ese libro es tan obsoleto que la Revolución Francesa sucedió hace más de 100 años y demostró la miopía de la religión. Porque no me va a decir, Señor, que usted cree que el mundo fue hecho en 6 días. A lo cual el anciano le dijo: por supuesto que sí. La palabra de Dios lo dice y yo lo creo. Y a propósito, no es un libro obsoleto, ni es un libro de cuentos ni fábulas. Le repito, es la palabra de Dios, le dijo el anciano. El muchacho, al ver que ya no podía avanzar más, mira por la ventana y ve que va llegando la estación que se tiene que bajar. Y le dice: Señor, por favor, antes de irme, mire, yo quiero ayudarlo. Le voy a mandar los apuntes que yo tengo, que nos han dado los científicos en este último tiempo, bien reveladores. Se los voy a mandar, siempre y cuando usted me dé su tarjeta de presentación. Yo le prometo que a la brevedad posible se los mando. A lo cual el anciano extendió su mano a su bolso, en un bolsillo lateral, él sacó la tarjeta pausadamente y se la pasó al joven. El joven tomó la tarjeta y se fue rumbo a la puerta del tren. Mientras iba hacia la puerta, se puso a leer la tarjeta. Y la tarjeta decía así: Profesor Dr. Luis Pasteur, Director General del Instituto de Investigación Científica, Universidad Nacional de Francia. Moraleja: el mayor placer de una persona inteligente es mostrarse ignorante ante un ignorante que pretende ser inteligente. Amigos, no me vas a decir que no podemos comparar, pero si Luis Pasteur, ya siendo bastante de edad avanzada, seguía leyendo y aprovechando su viaje, leyendo la Biblia, yo creo que esto nos debe avergonzar a muchos de nosotros si no lo hacemos. Porque es la palabra de Dios. Porque allí Dios estaba de alguna manera hablando con este hombre que fue un tremendo aporte para la ciencia, especialmente en la teoría de la germinación de las enfermedades infecciosas. Allí está, un hombre que amaba el libro. En tercer lugar, los hombres y las mujeres fieles no solamente aman a Dios y tienen un Dios grande, no solamente aman la palabra de Dios y la consideran en cada aspecto de su vida, aman a sus hermanos y su iglesia. El Señor Jesucristo estableció la iglesia. Por ahí vas a escuchar: esto es algo de los hombres. No, Señor. En Hechos capítulo 2 nace la iglesia primitiva. Y el mismo Señor que le dijo: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, comenzó en Jerusalén y estamos en Chile. Y estamos aquí en la iglesia del Señor. Aman a sus hermanos con todo su corazón. Aman reunirse. He escuchado tantas cosas que dicen: no, a mí me da lo mismo, no necesito los hermanos. Yo puedo adorar al Señor en mi casa. Bueno, la pregunta es: ¿para qué el Señor instituyó la iglesia? Con un fin tremendo. No es lo mismo que tú estés en tu casa, que yo me encuentre con mi hermano, que lo abrazo, que le doy, que comparto con él, que le animo, que le digo que he estado orando por él, que le puede dar una petición y mucho más. Que puedo llegar a este hogar espiritual y decir: mis talentos y dones los dispongo para que otros sean bendecidos. No es lo mismo, miren, en la pandemia sufrimos mucho. Es verdad que fue una santa solución el Zoom, pero también quiero decirles algo. He estado en iglesias que se redujeron a la mitad después de la pandemia, porque la gente se acostumbró al Zoom y ya no quería venir a la iglesia.
Y no es lo mismo abrazar tu computador que a tu hermano. No es lo mismo. No es lo mismo estrechar y mirarlo a los ojos y decirle qué alegría, te vuelvo a encontrar, qué maravilla. Todos tenemos pruebas, bueno, firme y adelante, el Señor, yo voy a estar orando por ti. Eso no tiene precio. No tiene precio cuando nos reunimos y nos alentamos, como dice el autor a los Hebreos, los unos a los otros, entre tanto que la venida del Señor se acerca. Nos exhortamos para buenas obras. La gran pregunta es, ¿tú llegas a la iglesia, te comprometes? ¿O ni muy lejos que me enfríe, ni muy cerca que me queme? Dios espera de todos nosotros que seamos fieles. Yo asisto a una iglesia que por 4 años no tenía pastor. Y recuerdo que, bueno, muchas veces suplíamos y predicábamos allí en la iglesia ayudándoles hasta que llegó el pastor. Y cuando llegó el pastor, yo le dije, pastor, cuando yo no estoy es porque estoy predicando en algún lugar. Pero cuando estoy libre, estoy en Santiago de Chile, voy a venir a la iglesia. Y se lo advierto por lo siguiente, no vengo para chequear cómo predica, vengo porque quiero estar con mis hermanos. ¿Sientes lo mismo tú cuando no llegas a la iglesia? ¿Sientes lo mismo? Los hermanos, este hogar espiritual debe ser para ti siempre un refrigerio. Aquí te vamos a comprender, vamos a orar por ti, te vamos a alentar y vamos a seguir en ese camino de la perfección juntos, adorando, alabando, ¿no es cierto?, aportando y pudiendo ser de bendición para otros. En cuarto lugar, antes de terminar, quiero decirles que los hermanos y las mujeres y hombres que son fieles, no solamente aman a Dios, aman a su palabra, aman los hermanos y su iglesia, sino que aman las almas que están ahí afuera, las que no conocen a Cristo, las que vagan sin Cristo y sin esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor antes de la ascensión a su Padre, Él nos dejó la gran comisión. Y me seréis testigos. Y vas a ir por todo el mundo predicando el Evangelio y haciendo discípulos. 2 cosas. Y si tú inviertes el resto de tu vida en eso, ya estás ganando mucho. Porque estás invirtiendo tu vida en vidas y también enseñándoles el ABC de la vida cristiana, discipulándoles. Dios nos manda, dice, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz por su luz admirable. Eso tenemos que hacer. Pablo nos dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor, del Evangelio. Es poder de Dios. Aún más, sigamos sembrando la palabra de Dios, el mensaje del Señor. ¿Saben? En medio de todo esto, Dios está esperando que nosotros, así como recibimos el Evangelio, siempre tomo esta perspectiva. Pienso, 21 siglos atrás, estos primeros cristianos pasaron la posta a la otra generación. Y estos, hablo de la posta por los Juegos Olímpicos, y el otro a la otra posta. Y así cada generación fue ganando y transmitiendo el Evangelio a su generación. Ahora nos toca a nosotros. Ahora nos toca a nosotros. Hoy está con el Señor nuestro querido hermano Luis Palau, pero nunca voy a olvidar lo que me dijo. Me dijo, yo comencé a predicar a los 17 años y ese día yo me propuse en mi corazón que iba a predicar que el hombre necesita un cambio de adentro hacia afuera. Y en la medida que Dios me dé fuerzas y vida, yo estaba dispuesto a hacerlo. Nuestro querido hermano vivió hasta los 89, 88, 89 años predicando el Evangelio. Su última campaña fue una campaña muy grande en España, que nosotros sabemos
que es una tierra bastante difícil. Y él hizo su campaña siguiendo, sembrando y cosechando. Yo quiero animarles a que sigamos fielmente. Tome folletos, cuente su testimonio, busque la oportunidad que sus amigos y amigas puedan conocer al Señor. Dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, pero el que gana almas es sabio. Escuchó bien. El que gana almas es sabio. Les animo. Y junto con lo que decía al comienzo, les animo a seguir fieles. Yo esta mañana, al terminar y antes de venir para acá, pensaba lo siguiente y quiero que tú también lo pienses. ¿Qué pasaría en tu vida si sucediera una tragedia terrible? Si perdieras un hijo, si se que deshiciera tu hogar, ¿qué pasaría si tuvieses que tus sueños de toda la vida se derrumbaron y se desplomaron? ¿Tú seguirías fiel al Señor? ¿Tú seguirías fiel al Señor? La Biblia dice que en el último tiempo muchos apostatarán de su fe. ¿Qué significa eso? Que van a abandonar la fe, que van a desertar. Y he sabido de tantas historias. Yo tenía un amigo muy querido en la iglesia. Ellos perdieron su primera criatura. Me lo encontré años después. ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo, Alberto, yo no puedo creer que tú sigas creyendo que Génesis, que la creación es tal como sale ahí en la Biblia, apartado totalmente de las cosas de Dios. ¿Seguirías siendo fiel? Es fácil ser fiel cuando todo funciona bien, pero cuando llega la hora de la prueba, Dios también probará tu fe. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ama la palabra de Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu... Ama a tus hermanos con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a las almas que no conoce a Cristo, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Les invito a terminar con una palabra de oración. Con cada cabeza inclinada y los ojos cerrados, quiero que medites bien esto. Es verdad que la palabra de Dios nos dice que aunque nosotros muchas veces fuésemos infieles, Dios permanece fiel. Pero Él esta mañana, en esta tarde, está esperando de ti que de todo corazón le digas, Señor, yo quiero amarte a ti con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Perdóname, porque quizás no eres tan grande todavía en mi vida. No te he dedicado tiempo, no estoy a solas contigo como debería estar para conocerte más. Ayúdame a que mi vida se acerque más a ti. Señor, ayúdame a ser un hombre, una mujer del libro, a dejar otras cosas y darle prioridad a lo que hay que darle prioridad, a esta palabra poderosa, viva, eficaz. Señor, ayúdame a involucrarme y a poner mis dones y talentos aquí en la iglesia, a comprometerme en este hogar espiritual que realmente, Señor, es donde recibo el aliento, el ánimo. Queridos hermanos, si usted le está pidiendo también, pídale a Dios que te dé amor por las almas. Y tengo una muy buena noticia para ti, que todavía estás a tiempo de corregir lo deficiente en tu vida y empezar a caminar como Dios espera. Recuerda, es la trayectoria de firmeza, lealtad y estabilidad en todos los aspectos de la fe. Señor, ayúdanos a la luz de tu venida, a que cuando tú vengas nos halles fieles, fieles porque te amamos,
fieles porque amamos tu libro, fieles porque amamos a los hermanos y amamos la gran comisión. Y estamos involucrados, activos para ti. Te lo pido todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.